Bueno, muy bienvenidas todas nuestras hermanas que están conectándose, ¿cierto? Para escuchar una vez más, ¿cierto? La voz de Dios. Sabemos que cada convocatoria que Dios hace es porque quiere entregarnos algo, quiere hablar a nuestro corazón, quiere advertirnos algo, quiere entregarnos alguna herramienta, ¿cierto? Así que expectante, y como un día escuchaba a nuestra pastora, si nosotros hacemos una oración para disponer nuestro corazón a decirle a Dios, Dios, yo creo y yo quiero que tú algo me entregues a mí en forma especial en este día, Dios va a responder a esa oración y sé que nos vamos a salir igual. Sé que algo más Dios nos va a añadir. Amén. Así que quiero que mis hermanas, mi hermana Ivonne, mi hermana Rosita, que estamos acá en este día, puedan saludarles para que podamos dar comienzo, ¿cierto?, a este programa de hoy día. Amén. Amén. Hola a todos los que están escuchando, hermanos, hermanas. Estamos muy contentas hoy por esta oportunidad que Dios, el Señor, nos da de poder compartir su palabra y también de poder compartir un tema tan hermoso, una palabra tan hermosa que Dios nos ha permitido poder entregar, y que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotras y pueda también hablarle a cada corazón que hoy día se ha dispuesto a escuchar la palabra. Bendiciones. Mis hermanos, bendiciones. Como decía mi hermana Ivonne, estamos muy contentas de poder compartir lo que el Señor ha entregado a estas mujeres. Crean que hemos sido muy bendecidas nosotros con esta palabra, así que queremos que esta palabra también sea de bendición para todos aquellos que la escuchen, ¿ya? Y en el momento que usted pueda estar escuchándola, Dios pueda hablar a sus vidas y allí podamos gozarnos juntas. Así que les mandamos un abrazo y estemos atentos a lo que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, ¿cierto? Vamos a orar primeramente para que Dios sea pasando adelante como en todas las cosas y pueda ser Él guiándose en cada cosa que vamos a hablar. Amén. Padre amado, buen Dios, en esta hora queremos agradecerte, Señor, por permitirnos, Señor, poder estar en tu negocio, Señor. Gracias, Señor, por la honra de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber considerado nuestras vidas, Señor, para traernos esta enseñanza, Señor, porque como decía cada una de mis hermanas, Señor, las primeras, Señor, que hemos sido ministradas, Señor, a través de lo que hemos estado trabajando, Señor, hemos sido nosotras, Señor. Hemos podido ver, Señor, a través de lo que hemos estado conversando, Señor, cómo tu corazón, Señor, está tan atento, Señor, y está tan preocupado, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de tus ovejas, de tus hijos, Señor. Y cómo usted, Señor, se preocupa de cada alimento y de cada cosa, Señor, que nosotros necesitamos, Señor. En esta hora queremos que sea usted, Espíritu Santo, pasando delante de cada una de nosotras, Señor. Tome el control absoluto, Señor, de nuestra voz, de nuestros pensamientos, Señor, de todo lo que nosotros vamos a hablar, para que sea saliendo de nuestra boca lo que usted, Señor, tiene preparado, Señor, para cada uno, Señor, de los que estarán escuchando, Señor. Nos despojamos, Señor, de todo conocimiento humano, Señor, y nos entregamos, Señor, en tus manos como el barro, Señor, en las manos del alfarero, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas y quienes estén escuchando, hoy día a nosotros nos ha correspondido ver un poco como dice el título, dice la voz de Dios. ¿La sabes interpretar? Bueno, vimos el otro día, escuchamos a nuestras hermanas, ¿cierto?, que estuvieron hablando algunas cosas respecto a esto, de mucha bendición. Pero hoy día Dios quiere, como decía nuestra hermana ese día, viene la segunda parte, y que Dios nos ayude a poder transmitir tal cual como Él nos estuvo hablando a nosotros. Amén. Queremos comenzar con la palabra que está en Juan 10:27, ¿ya? Para comenzar a introducirnos un poco en el tema de lo que Dios nos quiere hablar en este día. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas, dicen, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, dice.
¿Por qué nosotros tomamos este texto para comenzar? Porque si bien es cierto, sabemos que para poder escuchar, ¿cierto? Tenemos que tener nuestro oído atento. Podemos escuchar muchas cosas, pero aquí dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos poder transmitir y poder desarrollar este tema de ver, primero, que podamos nosotros también analizarnos si somos ovejas, si estamos escuchando la voz de Dios, si tal vez nos estamos apartando, no lo sabemos. Vamos a desarrollar este tema para que Dios nos ayude ¿cierto?, a hacer un análisis. Y para esto, bueno, nosotros estuvimos haciendo algunas averiguaciones, por supuesto, porque sabemos que la palabra, ¿cierto?, es nuestra guía, pero también sabemos que Jesucristo, a través de las cosas naturales, ¿cierto?, Él es tan bueno que nos explica con pera y manzana para poder que nosotros podamos entender sí o sí las verdades y la profundidad del reino, ¿cierto? Así que mi hermana Ivonne nos pudiera un poco introducir en esto que el Señor nos ha estado hablando. Amén. En realidad ha sido como bien, como un descubrimiento para nosotras el ir ahondando un poco más en las características de las ovejas. En realidad yo voy a referirme un poco de, como decía mi hermana, y me acordaba del culto que el otro día el hermano Miguel Ángel, ¿cierto?, en Gualañé, hablaba mucho de las analogías al principio de la palabra. Y como hoy día también vamos a tomar esta palabra, ¿cierto?, la analogía que hace el Señor con las ovejas y nosotros, los hijos de Dios. Y en realidad, al ir viendo estas características, que son varias las características que tienen las ovejas, ¿cierto? Pero nos vamos a referir a algunas más destacables y que son muy, muy parecidas a nosotros, ya en sus características. Vamos a hablar un poquitito en las características de comportamiento y luego también las características físicas que tienen, que son algunas bien particulares que nos hacen ir entendiendo por qué el Señor toma a las ovejas como analogía de nosotros. Amén. Primero, quiero tomar las características del comportamiento de las ovejas. ¿Ya? Lo que nos llamaba la atención era que primero ellas tienen un comportamiento de rebaño. Hay un comportamiento que es intrínseco de las ovejas, ¿ya?, que es de seguir a la masa, de seguir a la masa. Tienen incluso un comportamiento, dice algunos estudios, de ir hacia adentro, de que ellas cuando arrancan hacia adentro. Es como bien especial, ¿eh? Son muy especiales ellas, y todo, en cada una de esas características Dios nos va hablando de nosotros. Amén. Dice, el comportamiento de rebaño, dice, si una de ellas se mueve drásticamente, el resto la seguirá, aunque a veces la idea no sea buena. Aunque a veces el movimiento no sea el más estratégico o el mejor de los movimientos, ¿ya? A eso se refiere con esto de que hay un comportamiento de rebaño, o sea, ellas están hechas, la oveja está hecha, está, ¿cierto?, formateada para vivir en rebaño, vivir en grupo, para seguir al grupo, ¿ya? La otra característica también es que dice que los jóvenes, las ovejas jóvenes, siempre siguen a los mayores. Mire que otra analogía, ¿cierto?, en el comportamiento, que dice que hay de alguna manera un orden jerárquico entre las ovejas. Las ovejas jóvenes no siguen a las jóvenes, sino que siguen a las mayores. Y también otra característica del comportamiento que nos llamaba la atención es que dice que requieren la compañía de otro de su misma especie, y que hay un estudio reciente, ¿ya? Porque dice que no es porque se tengan que acercar a los otros porque les agrade en forma espontánea o sean tan sociables, es porque hay una exposición, porque son ciertos animales tan frágiles, tan expuestos, que tienen de pronto, no tienen estos medios de defensa que tienen muchos otros animales, ¿cierto? Y que los hace que ellos tengan que ser, ellos son presa muy fácil
de los depredadores. Entonces, esto los hace ser seres gregarios, ser seres que siempre requieren de la compañía constante de otros, ¿cierto?, para poder protegerse. Esas características, ¿cierto?, yo creo que ya al irlas nombrando ya vamos como nosotros encontrando la similitud con nosotros, ¿ah? Y cómo el Señor nos llama también, nos denomina ovejas, ¿cierto?, y Él se denomina el buen pastor. Y dentro de las características físicas que nos llamaban mucho la atención, tenemos que en realidad yo les decía a mi hermana, vino un poco a derribar un mito conmigo, en mí, el tema de los sentidos de las ovejas, ¿ya? Dice, si bien la vista no es uno de los puntos más fuertes, ¿cierto?, de los sentidos más fuertes de la oveja, aunque no tiene mala vista, como yo tenía pensado, no la tiene tan aguda, pero sí tiene buena vista. Tiene problemas de enfoque en realidad, dice, ¿ya? Pero uno de los sentidos que tiene muy buena, dos sentidos muy buenos que tiene la oveja son el oído y el olfato. Y ahí venía en realidad a derribar un mito que yo tenía. Yo pensaba que la oveja tenía muy mal oído, ¿ya? Y que dentro de esos sentidos malos que tenía era el oído. Pero a diferencia de eso que yo pensaba, no, la oveja tiene muy buena audición, así como también tiene muy buen olfato, ¿ya? Entonces, entendemos que la oveja tiene la capacidad de oír la voz del pastor. La oveja está dotada naturalmente para escuchar sin dificultad la voz del pastor, ¿cierto? También tenemos que suelen, dice, alimentarse, vamos a hablar, estábamos dentro de las características físicas de ellas, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo ellas, de las necesidades de las ovejas. Y dice que las ovejas tienen, ¿cierto?, una necesidad de alimentarse, y dice que tienen 4 estómagos. También nos llamaba la atención, ¿cierto?, que tengan tanto estómago y tienen esto de la regurgitación, ¿cierto?, de regurgitar, que es comer una importante cantidad de alimento, pero no llega al estómago, sino que, ¿cierto?, se regurgita durante el día la comida y va mascando y rumiando y va bajando un estómago, después hace el mismo proceso el otro estómago y tiene 4 estómagos. Yo me llamaba la atención. Pero también entendía por qué tiene 4 estómagos. Después entendía por qué dice que la oveja tiene que comer temprano en la mañana y come a fin de la tarde. La oveja no come todo el día. Uno puede pensar e imaginarse a lo mejor la ovejita comiendo todo el día. No, la oveja come solo en esos 2 horarios, porque el resto del día y el resto de la noche tiene que trabajar sus 4 estómagos para, ¿cierto?, estar rumeando la comida que ya, con la que ya se alimentó. Pero sabe que esta comida también tiene que ser bien especial. Es una comida, la oveja no puede ser soltada, ¿cierto?, por el pastor y llegar y comer cualquier comida. La oveja, por ejemplo, no puede comer la comida que come de altura, no puede comer pastos de altura, la oveja tiene que ir a pastos, por eso habla de pastos delicados, ¿cierto?, la palabra. Hablamos de pasto bajito, tiene que ser a la altura de la oveja no va a comer en altura, ella no puede elevarse, ella tiene que comer con la cabeza gacha y tiene que comer gran cantidad de pasto, de alfalfa, ¿cierto?, y muy poca cantidad de grano. O sea, ella tiene que haber una selección en la comida. Por tanto, no es llegar al pastor, llegar y darle la comida que quiera por ahí, que encuentre por ahí, ¿cierto? Incluso, aun cuando la oveja come grano, si el pastor le da un poco más de la porción que la oveja necesita, la oveja arriesga una enfermedad importante a su estómago. Entonces, pueden venir ahí cólicos y cosas fuertes que pueden incluso perder la vida. Es muy delicada la oveja. Y también otra cosa que habla muy claramente, ¿cierto?, cuando uno empieza a indagar de estas necesidades de la oveja, es la necesidad de aguas frescas. La oveja necesita a diario tener aguas frescas constantemente. Entonces, es tremendo cómo, ¿cierto?, la preocupación y cómo el pastor tiene que estar preparado para poder llevar, ¿cierto?, y cuidar un rebaño. No es como ir a soltar caballos a la pradera y dejarlos que anden por ahí, o, ¿cierto?, unas vacas, bueyes, dejarlos que coman todo el día y que lo que coman lo que quieran.
No es así, con la oveja el pastor tiene que estar permanentemente con la oveja, y hablamos de la noche y del día, no solo por los depredadores, sino también por la alimentación que requiere. Qué importante estas características, ¿cierto? Y qué finalmente podíamos reflexionar y concluir de esto, que son muchas más las características, pero son las que de alguna manera nos asemejan, ¿cierto? Nos hacen pensar mucho en nosotros y en esta analogía que el Señor hizo con las ovejas y sus hijos, que en realidad el pastor, ¿cierto? El Señor dotó a la oveja de las características necesarias, ¿cierto?, para hacerla tan frágil y tan necesitada del pastor. Porque la oveja no puede vivir sola. La oveja no puede, ¿cierto?, ser enviada al campo a pastar y que se las arregle como pueda. La oveja es total y absolutamente dependiente, ¿cierto?, del pastor, que las cuida, que las pone en delicados pastos, en los pastos, que les da de comer y selecciona la comida que requiere la oveja, ¿cierto?, la nutrición, el balanceo nutricional que necesita, le da el agua, prepara todo, ¿cierto? Es tan precioso como el pastor se preocupa de la oveja y cuán delicada es la oveja. Entonces nosotros concluíamos que en realidad la oveja está hecha para ser dependiente del pastor. Veíamos también que otra de las necesidades elementales y vitales para la oveja es el ser trasquilada. La oveja tiene que ser trasquilada a lo menos una vez al año o una vez al año. Tiene que ser, cumple un ciclo, ¿cierto? Ella se le crece su lana, pero la oveja necesita del pastor para ese proceso. La oveja no puede, nosotros sabemos que un caballo salvaje puede vivir, ¿cierto? Que hay perros salvajes, que hay gatos salvajes, hay muchos animales salvajes que pueden sobrevivir solos por ahí, incluso las cabras monteses, porque las cabras no les crece el pelo como la oveja. La lana de la oveja crece, 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 y llega un momento que necesariamente tiene que ser el pastor el que la tome y haga el procedimiento, ¿cierto?, de la esquirla y de sacarle este peso de lana, ¿cierto?, porque si no, ella llega a morir. Así que queremos dejar estas características, son como las centrales, las principales, pero las encontramos tan extraordinarias, ¿cierto?, tan parecidas, y que nos hablan tanto, ¿cierto?, de esta relación, de esta analogía que el Señor hace entre la oveja y los hijos de Él. Amén. Mi hermana Verónica. Amén. Sí, yo, bueno, pues, nuevamente cuando nosotros analizábamos todo esto y lo conversábamos, era inevitable decir, era inevitable pensar y vernos nosotras mismas de por qué Dios hacía la analogía de su iglesia con las ovejas y no la había hecho, como decía mi hermana Ivonne, con otro animal. Porque la oveja de verdad que es verdaderamente dependiente del pastor. Si usted se pone a pensar, decía que el pastor es el que le tiene que decir incluso lo que tiene que comer. Y yo veía y analizaba mientras que mi hermana hablaba de hoy, como cuán necesitadas nosotros, la iglesia, cuánto necesitamos al pastor para vivir. Porque como hubo algo que dijo mi hermana Ivonne, dijo que las ovejas tienen que comer lo que el pastor le da, porque a las ovejas les gustan los granos, ¿cierto, hermana Ivonne? A las ovejas les gustan los granos, pero solamente un porcentaje de granos pueden comer para que no les sea perjudicial para su salud, porque como muy bien dijo mi hermana Ivonne, pueden llegar a morir. No sé usted, pero yo cada vez me siento más identificada con esto que hemos estado hablando. Cada vez me siento más identificada con la oveja y de cuánto dependo del pastor. Amén. Bueno, podíamos escuchar que la oveja tenía muy buena audición. Fue algo que también a mí me sorprendió dentro de lo que estuvimos averiguando. Y nos hacía reflexionar nuevamente en esta palabra, pues, la voz de Dios. ¿La sabes interpretar? Porque dentro de las características de la muy buena audición de la oveja está que ella puede reconocer una cantidad enorme de sonidos diferentes, de tonos diferentes. Por eso dice que las ovejas, dice aquí, mis ovejas oyen mi voz.
porque ella escucha muchas voces, pero pueden identificar claramente cuál es la voz de su pastor. Amén. Entonces, nosotros pensábamos y decíamos, reflexionábamos respecto a esto, si tiene muy buena audición, si tiene la capacidad de identificar tonos distintos y saber cuál es, ¿cierto?, su pastor, cuál es el timbre de voz, cuál es el tono de voz de su pastor. ¿Por qué? Que puede llevar a que alguna vez tal vez la oveja pueda apartarse. Hay ovejas que se apartan del rebaño, ¿cierto? Y nosotros comenzamos a hacernos esta pregunta, ¿por qué podría llegar a apartarse? ¿Acaso hay algo que a la oveja la pueda llevar a ver o a tener problemas para escuchar? Porque ya vimos que problemas auditivos no tiene, ¿cierto? Tiene muy buena audición. Y es ahí donde quisiera que mi hermana Rosita nos pudiera un poco hablar de qué cosas podrían llevar a la oveja a no escuchar la voz del pastor. ¿Qué factores podrían influir, hermana Rosita? Amén, amén. Escuchaba a mi hermana Ivonne y me sentía esa oveja que la hermana estaba hablando. Y yo creo que esto le está pasando a cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que están escuchando este video, puesto de que el Señor nos compara, ¿verdad?, con la oveja y Él es el buen pastor. Pero hay un problema que mi hermana Ivonne hablaba de que tiene muy buen oído, y cuando leíamos hoy día decía, mejor que nosotros, tiene una audición mejor que nosotros. Incluso dice que tiene un poquito menos que un perro, y nosotros los perros han escuchado cuando tienen un buen oído y escuchan cualquier cosa y ellos salen ahí a ladrar. Bueno, las ovejas el perro tiene un poquitito menos que el perro, que la oveja. Pero, ¿qué pasa si una oveja se llega a enfermar? ¿Qué pasa si una oveja le llegase a dar una otitis, una inflamación? Esto que causa dolor, yo he visto a seres humanos con eso, que le corre la pus por la oreja para acá y produce un mal olor, una inflamación, y al leer, buscan, porque hemos estudiado ahí un poquito, hay que sacarla y la oveja no quiere que se le saquen, la oveja no quiere que le estén limpiando, porque seguramente eso le causa un dolor. Ahí tiene que haber un proceso para que el pastor venga y tome una espátula, algo, y pueda empezar a limpiar y a sacar esa pus que le está produciendo esa infección, esa otitis. Y esto puede ser causado ya sea por el clima donde está o por una bacteria, pero ¿qué pasaría, se han puesto a pensar ustedes, si una oveja llegase a tener una infección en sus oídos? ¿Va a poder escuchar la voz de su pastor cuando le habla, cuando la llama? Porque dice que él llama a su oveja, y que la palabra del Señor dice que la oveja nosotros le conocemos la voz de nuestro pastor. Pero si en lo natural, ¿qué pasará con esa oveja que está con un oído, con los oídos inflamados, está enferma, está con una otitis? ¿Podrá escuchar la voz del maestro, de su pastor, perdón? Ahí yo creo que se va a complicar un poquito la vida para esta oveja. Y es por eso que si nosotros llevamos esto al área espiritual, podemos darnos cuenta por qué a veces, estando en el rebaño, porque estamos en el rebaño, amén, nos cuesta escuchar a veces la voz de Dios. Aún sabiendo que cuando la sierva está predicando, cuando el hermano está predicando el día domingo, cuando estamos escuchando palabras en la célula, porque Dios se ha preocupado de nosotros, Dios se ha ocupado de su pueblo, de darnos comida, buenos pastos. Amén, buenos pastos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con nosotros, o qué ha pasado con algunos que ya no están escuchando la voz de su pastor? Tal vez hay una otitis, hay una infección, hay algo que está causando en nuestros oídos que no estamos escuchando, que no estamos atentamente escuchando la voz de nuestro pastor. Y eso es un peligro, eso es peligroso. Y estamos hablando en este momento que es importante oír la voz de nuestro pastor, que la oveja tiene que escuchar la voz de su pastor, porque de lo contrario, la oveja va a estar en peligro. Y si la oveja está en peligro, va a venir el lobo, va a venir
cualquier animal y la puede dañar. Y ahí eso podría incluso llegar a la muerte de una oveja. Y si lo llevamos al área espiritual, podríamos morir si no escuchamos atentamente la voz de nuestro pastor. Mire cuánta enseñanza el Señor nos está entregando en estos momentos. Al comparar, cuando nos comparó con una oveja, a lo mejor lo mirábamos en menos, a lo mejor ¿cómo nos compara con una oveja? Si la hermana Verónica decía, pero si la encontramos lenta, hay una película que dice que son tontas. No, las ovejas tienen un lugar importante, ahora lo estamos conociendo y gracias al Señor podemos conocer más de la oveja y nos relacionamos con ella y me siento una oveja completamente ahí y quiero estar atenta a la voz del pastor porque quiero seguir oyendo. Y si hubiese alguna enfermedad, alguna infección, yo quisiera que mi pastor se preocupara y me sanara porque nos conviene estar escuchando la voz atentamente de nuestro pastor. Amén, mi hermana Verónica. Aleluya, ¿no? Como es el Señor de bueno, ¿verdad? Bueno, sabemos que cuando nosotros tenemos algún problema auditivo, como esta oveja, como decía nuestra hermana, si tenemos alguna inflamación no vamos a poder escuchar bien, ¿cierto? Y esto nos va a llevar tal vez a alejarnos de aquel que nos cuida, porque con un dolor nunca vamos a poder escuchar bien, ¿cierto? Pero Dios es bueno. Y quisiéramos que pudiera usted poner atención porque queremos que pueda ver este video que nos va a reflejar un poco los peligros de alejarnos del rebaño, lo que nos pudiera llegar a pasar, como decía mi hermana Rosita, tal vez hasta nos podría costar la vida. Amén. Quisiéramos que ponga atención en este video, por favor. Un video que le da la vuelta al mundo muestra una oveja que fue hallada con 35 kilos de lana encima. Estaba enferma y casi ciega por el enmarañado pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos 5 años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año. De lo contrario, el vellón, como se llama la lana, seguirá creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barak pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barak ahora se está instalando con otras ovejas rescatadas en este santuario. Bueno, creo que se ha sentido, no sé si a usted le pasó, pero yo cuando vi la imagen la primera vez, ¡wow! La verdad es que me movió mucho a misericordia y ver cómo esta pobre oveja, por misericordia yo creo que sobrevivió, por misericordia, porque pudimos ver, ¿cierto?, cómo el peso no le permitía ya moverse. No sé si a usted le ha pasado, pero ¿usted alguna vez se ha sentido alejado del rebaño? ¿Se ha sentido alejado del pastor? ¿Se ha sentido que tiene un peso que de pronto le impide hasta ver? Porque si usted se fijó, esta oveja ya no podía ni ver, no podía escuchar, y expuesta al peligro, y no tan solo al peligro de ser atacada por otro animal, sino que expuesta a su vida porque simplemente ya no podía ni siquiera alimentarse, ya no tenía fuerzas, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que da esta oveja? Bueno, nosotros, como le dijimos, estuvimos hablando mucho y estuvimos averiguando mucho. Pero si nosotros lo llevamos a nuestra vida espiritual, si nosotros nos llegamos a apartar del rebaño, nos llegamos a apartar de que ya no estamos escuchando la voz de Dios, podemos cargar con todo esto que tenía esta oveja, ¿cierto? Que es el pecado, esa materia que decía la hermana, esa pus. La pus, ¿cierto? Que le salía a la oveja, le puede salir de producto de la infección,
Porque cuando hay una otitis, cuando hay algo que produce enfermedad, es infección. Y eso claramente se puede ver reflejado en nosotros cuando nosotros nos comenzamos a alejar, ¿cierto? Ya, porque el pecado no nos deja escuchar, porque se inflama, ¿cierto?, nuestro corazón y se entrega, ¿cierto?, a la soberbia a veces, al orgullo, a los afanes. Yo hoy día, hablábamos con nuestra hermana en la célula y lo que más yo le decía a nuestra hermana, que hay algo que a mí Dios ha tenido que trabajar fuerte conmigo, es el orgullo. Y porque claramente el enemigo va a querer apartarnos, ¿cierto?, de lo verdadero. Y a veces ese es el pecado, ¿cierto?, el orgullo, la soberbia, la idolatría que es tan fuerte. Leía que la idolatría es la raíz de todos los pecados, porque viene la idolatría, a veces nosotros la asociábamos, yo antes de conocer al Señor, asociaba la idolatría solamente a las imágenes de la Virgen, de santo, pero cuando hemos podido entender que la idolatría tiene que ver con no tan solo imágenes, sino que incluso de yo mismo, cualquier cosa que en mí pueda ocupar un lugar que esté ocupando el lugar de Dios, ¿cierto?, es idolatría. Hoy en día hasta un animal, una mascota, puede ocupar el lugar de Dios con tanta facilidad. Hoy en día el corazón del hombre se inclina a cualquier cosa, hasta yo misma. No, ¿cómo me van a decir a mí esto? ¿Cómo me van a decir que estoy equivocado? Pero si Dios a mí también me habla, esos son claras señales, claros síntomas, porque sepa usted que hay síntomas y hay signos. Y es importante aprender a identificarlos. Los síntomas tienen que ver con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy pensando, porque mi hermana Ivonne, mi pastora, no sabe lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Pero yo sí sé lo que estoy pensando cuando me corrigen. Yo sí sé lo que estoy pensando cuando me llaman la atención. Yo sí sé lo que estoy pensando, ¿cierto? Cuando una hermana me dice, hermana, ¿sabe qué? El Señor me habló esto y a mí no me gusta. Yo sé lo que estoy pensando. Solamente lo sé yo. Son síntomas. Es importante poner atención a los síntomas. Porque los síntomas, si nosotros no estamos atentos y vamos y decimos, Señor, ¿sabes qué yo necesito? Si no corremos a las plantas del Señor y le decimos, Señor, yo necesito que tú trabajes esto conmigo, entonces esto puede pasar a algo mayor, ¿cierto? Y es ahí donde vienen los signos. Los signos son cosas que son cosas que nosotros no las podemos ver a simple vista, que sabe que solamente el especialista las puede ver. Solamente el doctor, a través de un estetoscopio, por ejemplo, puede saber si yo tengo algún problema al corazón, podría tener algún problema al corazón. Solamente a través de la sabiduría de Dios, nosotros podríamos saber si tengo signos de enfriamiento, si tengo signos de rebeldía, si tengo signos de falta de fe, si tengo signos de orgullo, si tengo signos de soberbia. Solamente lo puede saber el especialista. Y si bien es cierto, estamos hablando, ¿cierto?, del buen pastor que es Jesucristo, pero sabemos que la palabra dice claramente, os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacentarán. Por lo tanto, nosotros, no es que nosotros digamos solamente, no, es que Dios me dijo esto. Cuando yo tengo algún síntoma de que pudiera estar presentando alguna enfermedad que tal vez pueda estar infectando, se pueda pasar una infección, debemos correr donde el especialista. Como decía la palabra, ¿se acuerdan en los tiempos antiguos cuando aparecía alguna mancha y decía que debía presentarse ante el sumo sacerdote para que él la analizara? Que Dios nos ayude a que podamos, apenas tengamos algún síntoma, los afanes de pronto, ¿cierto? A veces los afanes nos consumen
los afanes, le pedimos a Dios un trabajo y después estoy afanada en el trabajo, le pedimos a Dios que me abra la puerta de estudio los jovencitos y después me abre la puerta el Señor y yo estoy afanado en los estudios y no tengo tiempo para ir, ¿cierto?, a escuchar la palabra de Dios. No tengo tiempo, ¿cierto?, para ir y prestarle un servicio al Señor. Que Dios nos ayude a estar atentos a los síntomas, porque estos síntomas claramente nos pueden llevar a estar como esta oveja, cargado ya después de tanto pecado, que aquí a esta oveja la encontraron. Por gracia, esta oveja la encontraron y la trasquilaron, pero si usted se fija, cuando muestra ahí la imagen, después que ya está trasquilada y ella descansa, ella no se pudo trasquilar sola, tuvo que venir alguien a trasquilarla, el pastor. Pero si usted se fija, hay en algunas partes donde aparece como algunas pequeñas, donde tal vez la maquinita, producto del tiempo, tal vez le dolió, pero tiene oportunidad de vida hoy día esa oveja, debido a esa trasquilada, debido a ese peso que el pastor le pudo sacar, ¿cierto? Así que Dios nos ayude a estar atentos, a entender que somos dependientes del pastor, que solamente a través de él nosotros podemos tener, dice la palabra, yo les doy vida y les doy vida eterna, dice. Cuando habla y dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice en otra parte, dice, yo les doy vida eterna. Y esa solamente puede ser a través, ¿cierto?, del pastor. Amén. Así que, bueno, pero tal vez, no sé, yo creo que nosotras nos podemos de pronto sentir identificadas y a lo mejor decir, pucha, yo estoy como esta oveja, yo estoy así, me siento que tengo un peso encima. Bueno, el pastor siempre está ahí. Si usted se fija dentro de las características de las que nos habló nuestra hermana Ivonne, decía que el pastor tenía que estar todo el día con ella. Y en la noche el pastor las guarda. Dice la palabra que no se duerme el que guarda a su pueblo, ¿cierto? Así es el buen pastor. Mire, si toda la palabra es una analogía tan perfecta, pero dice que no se duerme el que guarda a su pueblo. No se duerme. Dios siempre está ahí. Él nos cuida de día, de noche, cuida nuestra alimentación, pero es importante que nosotros podamos identificar y decir, oye, a lo mejor no estoy escuchando bien, a lo mejor tengo algún síntoma de que puedo tener alguna infección, a lo mejor tengo algún síntoma de que puedo tener alguna inflamación, porque no estoy escuchando bien. Si usted se fija, la hermana dijo, la oveja tiene una excelente audición. Fuimos creados para escuchar la voz de Dios. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Por lo tanto, todo lo que me pueda apartar de Dios tiene que ver netamente con factores externos que yo permito, ¿cierto?, que puedan venir a hacer una carga en nosotros. Así que Dios nos ayude, ¿cierto?, a que no lleguemos a estar en la condición de esta ovejita para poder anhelar, porque le aseguro que esa oveja debe haber anhelado después de estar en los brazos del pastor para que la trasquilara. Pero que Dios nos ayude a esto, a entender, como dice su palabra, la voz de Dios. ¿La sabes interpretar? Dios nos habla. La palabra completa dice que es inspirada por Dios. Nos ha dado pastores para que nos cuiden, para que nos traigan el alimento. No sé usted, pero como decía mi hermana Rosita muy bien también, Dios nos ha dado buen alimento. Donde estamos, Dios nos ha dado buen alimento. Sabe la cantidad de pasto que necesitamos, sabe la cantidad de semillas que necesitamos, sabe la cantidad de todo, y sabe que día a día, yo escuchaba a mi hermana Ivonne cuando decía que las ovejas tenían 4 estómagos y que comían, y de ahí dice que comen en la mañana, ¿cierto? Y de ahí van procesando el alimento durante el día. Me recordaba cuando dice la palabra, dice que de mañana, si de mañana me buscares. Hay una palabra que dice que de día y de noche meditarás en la palabra. Así dice, ¿cierto? De día y de noche. Pensaba en esta ovejita que el alimento lo masticaba, lo volvía para poder procesarlo y digerirlo bien, para que le pudiera nutrir, porque esa es la palabra, nutrir. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. Amén. Bueno, pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno que Él siempre a través de su palabra nos da una esperanza cierta.
una esperanza viva, una esperanza que es la que nos mantiene, ¿cierto? Y la que nos sostiene cada día. Y quisiera que mi hermana Ivonne nos pudiera hablar un poco de esto, de esta esperanza, ¿cierto?, que tenemos en el Señor. Amén. Bueno, es maravilloso escuchar, ¿cierto?, esta palabra que Dios nos ha permitido compartir hoy día. Así ha ministrado mucho nuestros corazones, nos ha llevado ahí a una reflexión profunda y yo pensaba y reflexionaba respecto de esto del ser oveja. El ser oveja, primeramente tenemos que entender que somos ovejas y que esa ya es una condición que no depende de nosotros serlo. El Señor le plació que fuéramos ovejas de su prado y eso es un privilegio. Y eso yo decía, gracias Señor, porque yo no soy oveja por opción mía, ¿cierto? Somos ovejas porque tú decidiste, tú determinaste. Y cuando Él decía a través de la palabra con la que abrimos hoy día y con la que, ¿cierto?, fue la palabra base de la primera parte de esta palabra, que fue la semana pasada, ¿cierto?, con la hermana, y ahí nos contaba, ¿cierto?, de la misma palabra, nos hablaba de lo mismo. Yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Entonces somos ovejas. Ahora lo que queremos hoy día es hablar de qué peligros corre la oveja cuando deja de oír la voz del pastor, cuando deja de interpretar la voz, porque se empieza a distorsionar esa voz, ¿ya? Porque cuando empieza el problema auditivo, cuando el pecado empieza a venir al corazón, no viene de una vez, ¿cierto? No es una cosa que cierra por completo. De a poco los sentidos espirituales, ¿cierto?, se van tergiversando, se van haciendo menos eficaces. ¿Ya? La buena audición empieza a dejar de ser una buena audición. Empieza a distorsionarse el sonido de la voz, esa capacidad tan aguda que tiene la oveja de escuchar la voz del pastor. Yo cuando escucho, cuando leo este salmo tan precioso, ¿cierto? Jehová es mi pastor, y cuando leo esta palabra que dice que las ovejas escuchan la voz, es como, yo siempre me pasa a mí que cuando yo estoy en el culto, especialmente los días domingos, y estamos ahí alabando al Señor y de pronto escucho una voz, no sé si a ustedes les pasa, pero escuchan la voz del pastor, la pastora que el Señor ha puesto como nuestra pastora. Y es como un bálsamo, no sé si les pasa, pero a mí me ocurre, es como estar en casa. Eso siempre se lo he dicho al Señor, es como yo escucho esa voz y es como estar en mi casa, en la casa de Dios. Entonces, eso debe sentir la oveja cuando le empieza a pasar eso, ¿cierto? Y empieza a perder eso, empieza a perder esa sensibilidad, eso de sentirse segura cuando escucha la voz del pastor, porque la voz del pastor, en la medida que la escuchamos, nos da seguridad. Eso es la seguridad de la oveja, ¿cierto? Porque le va a decir, ven para acá, come esto, acuéstate a esta hora, ¿cierto? Y cada vez que nos dice, hay comida, tenemos que correr. De pronto yo he escuchado personas, hermanos, hermanas, que uno de pronto en el corazón ¿cierto? Ahí se entristece nuestro corazón cuando uno escucha que dice, no, pero yo no pretendan que yo vaya a todas las convocatorias, o de alguna manera sienten como que es casi como algo forzoso. Y nosotros comentábamos acá, decíamos, es que es una necesidad. Porque le decía yo, el alimento que está preparado para el domingo en la mañana, para el miércoles a la tarde, para el jueves a tal hora, para tal día, para este programa, el otro, no es un alimento reemplazable por otro. Es el alimento que ese día debía yo comer, que ese día yo con el cual me tenía que nutrir. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Entonces, como decía, no es una condición el ser ovejas, no es una condición que nosotros hayamos escogido. Como dice la palabra, Él nos escogió a nosotros, ¿cierto? Él nos llamó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Y quiero terminar con una palabra que el Señor nos entregaba, que habla de esta esperanza, ¿cierto?, que tenemos las ovejas,
cuando puedan pasar, empiezan a pasar estas cosas. Yo creo que no todas podemos tal vez llegar a la condición que está esa oveja que vimos en el video. Espero que ninguna de nosotros llegue a esa condición, pero hay signos y síntomas que empiezan a manifestarse, ¿cierto? Y que el Señor, el Espíritu Santo nos muestre para poder advertir esto y correr a los pies del pastor, ¿cierto? Y la palabra está en Isaías 35, 3 al 5, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Es tremenda, ¿cierto? Aquí está hablando de Jesucristo, aquí está hablando del precioso pastor, de pastores, que, ¿cierto? Que viene a hacer esa obra y dice, y nos habla a los que hemos podido estar tal vez con las rodillas endebles, con los corazones apocados. Delante en la célula hablábamos compartíamos de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que no hay célula en la que no se hable de eso, ¿cierto? No hay culto en el que no hablemos de lo que significa vivir en este tiempo, pero también sabemos la promesa que hay para este tiempo, amén. Y cuando el Señor nos habla a los de corazones apocados, las rodillas endebles, aquellos que pueden estar, aquellas ovejas que pueden estar un poco débiles en la fe, que pueden estar viviendo situaciones, ¿cierto?, y que no han percibido, pero hoy día el Espíritu Santo nos está hablando, el Señor nos está hablando a través de su palabra, claramente, ¿cierto?, para poder correr a los brazos del pastor. Y hoy día el Señor nos trae esperanza, porque nos dice el Señor a través de esta palabra, ¿cierto?, nos dice que nos esforcemos, dice, y no temamos, porque dice que Él viene con retribución, y dice, porque Dios mismo vendrá, Él nos salvará. Y sabe que Él vino ya, Cristo ya vino, Él ya hizo la obra, Él ya está ahí, Él ya venció el pecado y la muerte, Él ya nos dio la victoria, amén. Por tanto, tenemos la victoria a nuestro favor. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Por eso cuando dice que Cristo, ¿cierto?, viene a abrir, ¿cierto?, los ojos de los ciegos, viene a sacar de las cárceles a los que están, ¿cierto?, oprimidos, viene a declarar el año agradable de la buena voluntad del Señor, trae buenas nuevas. Él es el que abre los ojos de los ciegos, Él es el que destapa los oídos de los sordos, Él es el que, ¿cierto?, agudiza los sentidos espirituales y abre nuestro entendimiento espiritual. Así que dejamos esta palabra como una palabra de esperanza. Sabemos que Jesucristo es nuestra esperanza, ¿cierto? Él es el camino, ¿cierto? Él es la verdad y la vida. Él dice que Él es el que abre el camino para que incluso lo más torpe no se pierda, ¿cierto? Dice la palabra un poco más adelante. Ni aún los más torpes se perderán. Así que el Espíritu Santo esté ahí tocando cada corazón, esté, ¿cierto?, ministrando los corazones de cada uno de los que está escuchando y podamos ser confrontados también, pero también a través de la palabra traer esperanza de que tenemos que volver, pues, al pastor. Tenemos que correr a los brazos del pastor, el pastor de los cielos y también el que el Señor ha puesto, ¿cierto?, acá, con el que nos ha instruido, nos ha encaminado por el camino de la verdad y el que nos tiene que sacar la pus, ¿cierto? Como decía, había que meter espátula, decía mi hermana, había que sajar, de repente había que entrar con bisturí a la oreja de la oveja para que la oveja sacara toda esa pus, porque había que sanar esa infección, ¿cierto? Así que corramos confiadamente al trono de la gracia, vamos a ese trono, está, para que podamos ser libres de de estos peligros, ¿cierto?, que siguen y que acechan a las ovejas permanentemente. Amén. Hermana Verónica. Wow, siempre falta el tiempo. Cuando hablamos de las cosas del Señor, siempre hay cosas que después, no sé si a ustedes les pasa, pero hay cosas que uno dice, oye, esto faltó, esto podríamos haber dicho. Hay tanto que podemos decir, ¿cierto? Pero gloria a Dios porque sabemos que
En el Señor, ¿cierto?, está nuestra esperanza. Cuando hablábamos con nuestra hermana y veíamos el tema de Isaías, nos gozábamos de decir, porque cuando dice, y Él abrirá los ojos de los ciegos, y Él abrirá los oídos. Amén. Así que Dios nos ayude y que esperamos que Dios pueda haber hablado a su corazón tanto como lo hizo con cada una de nosotras, tanto como nos ministró a nosotras. Y yo sé que todavía nos sigue ministrando porque nos faltan, quisiéramos decir tantas cosas cuando uno hace la analogía y se siente como esta oveja. Pero bueno, vamos a finalizar. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar y compartir con cada una de ustedes y esperamos que haya podido hacer tanta bendición como lo fue para nosotras. Mi hermana Rosita, quisiera que pudiera orar para finalizar. Amén. Después de haber visto este video, yo creo Dios en su omnisciencia sabe quién va a ver este programa, ¿verdad? ¿Quién lo va a ver? Y tal vez va a haber alguien que va a tener más necesidad que otro. No todos llegamos con la misma hambre, ¿verdad? A veces nos comemos todo lo que el Señor nos tiene, otras veces Dios nos habla solamente con un pedacito, con algo que dijo la sierva, eso era para mí. Dios en su omnisciencia sabe quién va a ver este programa. Es una palabra de mucha esperanza para aquella oveja que en este momento lo esté pasando tal vez mal, para aquella oveja que está enferma, sin esperanza. Nosotros le decimos, en Cristo hay esperanza, porque así como un día nos vino a buscar a nosotros, nos sanó y nos sacó toda esa lana, todo eso malo que había en nosotros, y ahora podemos decir, estamos aquí y la gloria es para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque al ver este video, Señor, aún nos vemos más representadas, Señor, por esa oveja. Una oveja, Señor, que tal vez no tenía esperanza, pero allí llegó el pastor para poder limpiarla. Señor, como nos limpiaste a nosotras. Señor, si usted nos vio a cada una de nosotras y nos limpiaste, Señor, y nos sacaste todo eso que nos servía. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Hemos sido ministrada con mis hermanas desde que empezamos a leerla, desde que empezamos a leer, Señor amado, tu palabra, Dios mío. Podíamos darnos cuenta, Padre amado, cuánto usted nos ama, Señor, cuánto se ha preocupado usted de nosotros. Eres un Dios tan bueno, Señor, que has mandado a Jesucristo, Señor amado, para que nos pastoree en estos tiempos difíciles, Señor, tiempos donde cuántas personas van a escuchar, Señor, este programa, Señor, que no tenían esperanza, que no hallaban a quién acudir, que ya se les hacía tan difícil escuchar tu voz. Señor, tú eres el Dios que sana, el Dios que limpia, el Dios que levanta. Señor, gracias te damos, Señor amado. Gracias por Jesucristo, porque usted, Señor amado, nos ama tanto, Dios mío. Usted no miró nuestro pecado, Señor, y tal vez, Dios mío, no valíamos lo que Jesucristo hizo por nosotras. Señor, te amamos por lo que usted es, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, porque has hecho tanto, tanto por cada uno de tus hijos, Señor, que no tenemos cómo agradecer, Señor amado, tanto amor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por mis hermanas, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están escuchando, por aquellos que verán, Señor amado, que se alimenten, Señor amado, con este video, sea de mucha bendición, Señor, esta palabra para aquel que lo escucha. Te bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, a cada corazón, Señor, que en este momento está viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.